Buenos días, el día de hoy tocaremos el tema de la proporción áurea entre la naturaleza y el arte. Nuestro equipo se conforma de 4 integrantes, las cuales son Georgina Ortiz, Valentina Martínez, María José Sadurní y Daniela Treviño. Bueno, para empezar, es importante tener en cuenta que Fibonacci es una sucesión de números en la que para obtener la siguiente cifra únicamente hay que sumar las dos cifras anteriores, es decir, complementándolos con los ejemplos que vemos ahorita en pantalla, sería 0 más 1 es igual a 1, es decir, las dos cifras anteriores nos dan una tercera, 1 más 2 es igual a 3, 2 más 3 es igual a 5. Por otra parte, se conoce como aéreo si tomamos un número Fibonacci y lo dividimos entre el número anterior, en el cual obtendremos un número similar y se va acercando cada vez más al resultado. Un ejemplo de esto sería si sumas 1 más 1 te da 2, más 1 te da 3, más 2 te da 5, más 3 te da 8. Y así sucesivamente. Ahora me gustaría que analicemos este ejemplo del número de Fibonacci en una obra arquitectónica tan impresionante como el Olimpo. Aquí podemos compararlo con el cuadro de unidades de un lado y vemos que 1 más 1 nos daría 2, que lo vemos arriba de estos dos números. Luego, si juntáramos el 2 con el 1 que está debajo, nos daría el 3. El 3 más los dos 1 serían 5. Y luego el 5 más el 1 más el 2 nos daría claramente 8. Y esta figura tan impresionante y tan compleja matemáticamente hablando se ve reflejada en el Olimpo. Ahora podemos entender que el número de Fibonacci es un nuevo sistema de numeración, porque es una secuencia infinita. Gracias a esto lo pudieron utilizar con una mejor visión, como en el ejemplo aquí reflejado del Olimpo. Ahora cambiaremos de tema a la proporción áurea. Para esto es indispensable considerar que expresa la relación que guardan los números en la secuencia de Fibonacci. Esta proporción forma parte de proyectos artísticos tales como la pintura, edificios, naturaleza, fotografía, es decir, el diseño en general. Esta proporción claro que fue descubierta desde la antigüedad, pero cuando cobró una relevante importancia fue a partir del Renacimiento. De igual manera es muy importante considerar que es un número irracional. Y bueno, conocemos un número irracional como un número que no se puede escribir en fracción, es decir, el decimal sigue para siempre sin repetirse. Esto se debe básicamente a que cuentan con cifras decimales no periódicas de manera interminable o infinita. Y por supuesto que esta proporción áurea se puede ver bastante en geometría, ya que es una proporción que aparece entre los segmentos de una recta al dividir esta entre la media y extrema razón. En este momento no entraremos en detalles, pero si alguna vez ves esta fórmula, la puedes reconocer como la fórmula de proporción áurea. Ahora explicaremos el número áureo. Para esto es indispensable tener en cuenta los conceptos de la diapositiva anterior en la cual hablamos de la proporción áurea, porque aquí se contempla que el número áureo es un número irracional al cual de igual manera se le conoce como número de oro por la importancia que tenía. Este es la diferencia entre la razón extrema y la media, y es representado por la letra lastra griega Fi en honor a un famoso escultor llamado Fidías. Ya que hablamos de la proporción áurea, la comprendimos y la relacionamos con el número áureo, es momento de hablar sobre la naturaleza. Antiguamente se le decía proporción de Dios, ya que en algunos casos cumplía con una proporción perfecta en ciertos elementos de la naturaleza, que se representarían con el crecimiento de ciertas hojas, como podemos observar en estas imágenes con los espirales con los que empiezan a nacer algunas plantas. De igual manera se puede considerar la forma y el grosor de las ramas, o tal vez las constelaciones, los caparazones de los moluscos, las semillas de girasol, los cuernos de las cabras, la nebradura de las hojas e incluso el cuerpo humano. Siempre todo tiene una matemática perfecta en cuanto lo relacionamos con la naturaleza. Ya hablando separadamente del número de Fibonacci, de la proporción áurea del número áureo y ahora de su relación perfecta de la matemática con la naturaleza, es importante que toquemos el tema de la espiral de Fibonacci. Y bueno, básicamente el espiral de Fibonacci se representa con la Fi. Esta es una aproximación de la espiral áurea en la cual se dibujan arcos circulares conectando las esquinas opuestas de los cuadrados acomodados a los valores de la sucesión.
Con sucesión nos referimos a lo que llevamos hablando desde un principio, que es la sucesión que comienza con los números 0 más 1 da igual a 1, 1 más 1 da igual a 2, 2 más 1, 3, y así sigue la sucesión de manera infinita. Cada término es la suma de los dos anteriores y es la relación de recurrencia que la define. Y ahora ya complementando todos los temas, esta sucesión del número áureo representado con el phi es la que sirve para expresar la relación entre dos segmentos de una recta. Es decir, que phi es una construcción geométrica en la relación de las figuras. Aquí podemos observar el espiral del cual estábamos hablando en ejemplos de la vida real. Por ejemplo, en la naturaleza, cómo se observa el espiral en la planta, luego cómo se observa el espiral en una figura tan emblemática como la Mona Lisa o incluso en un atardecer. Bueno, ya entrando en el tema concreto del arte, empezando por la pintura, consideremos que el arte ha sido considerado un aspecto compositivo de la obra con un propósito de siempre encontrar armonía visual que solo se puede lograr a partir de las matemáticas. Es aquí donde podremos empezar a analizar la pintura. Y bien, ya analizándolo con un ejemplo concreto, aquí con la pintura de las Meninas de Velázquez, podemos ver cómo se divide entre la media y extrema razón. Una recta A y B se divide por un punto F en otros dos segmentos AF y FB, y aquí el segmento menor como el mayor. Y bien, todos estos artistas tan destacados y emblemáticos que bien son genios, como Velázquez, Leonardo da Vinci y Durero, pudieron plasmar esta idea matemática consciente o inconscientemente en sus pinturas y es por eso que tienen tanta armonía visual. Y por supuesto que la arquitectura no se queda atrás. Esta disciplina quiere generar armonía visual y lograr un ambiente armónico. Esta busca de igual manera una relación armónica entre las proporciones de un complejo arquitectónico o bien una construcción. Entonces se proyectan las proporciones o cantidades numéricas a ser representadas físicamente utilizando figuras geométricas. Esta idea tan perfecta y precisa, claro que viene desde la antigüedad, por lo que se puede notar en construcciones de la Edad Medieval, en castillos griegos, en estructuras coloniales y romanas. Estas lograron visualizar y concretar ambientes armónicos con separaciones y tamaños proporcionales en estancias, jardines, es decir, en todo en su interior, pero de igual manera en su exterior con su fachada. No se limitó. Aquí tenemos dos imágenes de apoyo visual para poder apreciar la perfección y la proporción perfectamente calculada. De igual manera, la escultura pretende generar una reacción armónica por parte del espectador. Esta transfiere armonía además de la justa medida entre todo y además nos da un parámetro de la medida entre diferentes figuras y la proporción que se refleja de la belleza divina por parte de esta. En este ejemplo quiero que analicemos cómo el descubrimiento del cuerpo humano divide la altura de un hombre entre la distancia desde su ombligo hasta su mano y da como resultado el número áureo. 1618 es el número áureo y se considera por su perfección que es una proporción divina, siendo este de igual manera el resultado de la operación de phi. Y bien, en este ejemplo podemos analizar el número 1306, el cual es el número de cordobés y o la proporción es cordobesa o bien proporción humana. El rectángulo aquí se asocia y denomina cordobés. Este es otro ejemplo de la proporción en la escultura. Y para ir finalizando, tomemos en cuenta que cuando se representan las esculturas se habla sobre la belleza divina y la medida entre todo y el reflejo de una belleza divina de igual manera entre ellas. Para concluir, el número áureo fue una herramienta de suma importancia que sirvió para la ayuda de la realización de mediciones en el arte, ya que logró llegar a crear esas proporciones con exactitud. Es impresionante cómo la armonía visual en el arte puede ser percibida como perfección, todo lo que se ha logrado como la proporción natural más perfecta, gracias a las matemáticas.